El caso Ralph Bentwaters, 26-28 de diciembre de 1980, Suffolk, Inglaterra. La interferencia estática se corta. No hay duda alguna, hay una extraña luz roja parpadeante allá adelante, dice una voz, susurrando y tensa. Clic. Luego otra voz, definitivamente se dirige hacia nosotros. Ahora estamos observando lo que parece ser un rayo descendiendo hacia el suelo. El sello de tiempo en la grabadora de cassette marca las Boswell Zero Etienne. Las voces pertenecen al teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles Alt, y su equipo de seguridad. Se encuentran en lo profundo del bosque de Rendlesham, cerca de la base RAF Bentwaters, una instalación británica arrendada a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Es la segunda noche de un avistamiento ovni que ha desconcertado al personal y desafiado los relatos oficiales durante más de 4 décadas. Pero la diferencia con este caso es que todo el evento fue grabado en vivo, en tiempo real. Lo que se desarrolló durante esos 3 días de diciembre de 1980 se convertiría en uno de los eventos ovni más minuciosamente documentados de la historia. No por radar, ni por imágenes borrosas, ni por entrevistas de segunda mano, sino porque el segundo al mando de la base tenía una grabadora en su mano y capturó todo. Este no era un granjero o civil describiendo luces extrañas, era el comandante adjunto de una base aérea conjunta de la OTAN, que albergaba armas nucleares, describiendo un encuentro con algo desconocido, inexplicable, y por todas las indicaciones, tecnológicamente superior. Todo comenzó la noche del 26 de diciembre, cuando el aviador de primera clase John Borres y el sargento Boad Stephens vieron luces descendiendo hacia el bosque más allá de la valla perimetral. Pensando que una aeronave podría haberse estrellado, alertaron al control. Fueron autorizados a investigar, acompañados por el aviador Jim Peniston. Lo que encontraron desafió toda explicación. Describieron una nave triangular con paneles luminosos de aproximadamente 9 pies de ancho y 6 pies de alto. Se cernía justo encima del suelo del bosque, completamente silenciosa. Peniston se acercó lo suficiente como para tocarla. Más tarde afirmó haber visto símbolos extraños grabados en el casco, como jeroglíficos. La nave pronto se elevó verticalmente a través de los árboles y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente, Peniston comenzó a experimentar sueños vívidos, incluyendo secuencias de código binario que escribía compulsivamente. Más tarde entregaría esas notas a los investigadores, desatando décadas de debate. El liderazgo de la base inicialmente desestimó el incidente, pero entonces llegó la segunda noche. Al coronel Charles Alt, escéptico al principio, le dijeron que se habían visto luces extrañas de nuevo en el bosque. Determinado a resolver el asunto de una vez por todas, reunió un equipo de policía de seguridad, trajo un medidor de radiación portátil, un telescopio de luz estelar y, crucial, una grabadora de cassette. Lo que capturó se conocería como la cinta de Halt. Durante 18 minutos, la cinta documenta a Halt y sus hombres encontrándose con un objeto rojo pulsante y brillante en el bosque, toman lecturas de radiación en el sitio del aterrizaje y encuentran depresiones físicas en el suelo. Luego el objeto se mueve, silenciosamente serpenteando entre los árboles antes de dispararse hacia el cielo y emitir rayos de luz hacia abajo, uno de los cuales aterriza directamente a sus pies. Estamos observando lo que parece ser un rayo descendiendo hacia el suelo, exclama Hal. Esto es irreal. Múltiples luces aparecieron en el cielo esa noche, algunas maniobrando en ángulos imposibles. Alt y su equipo las persiguieron a través del bosque, transmitiendo observaciones en tiempo real a grabadora. Sus voces son calmadas pero urgentes. Son oficiales entrenados claramente perturbados. Ese audio granulado, escalofriante y genuino, se convertiría en una de las piezas de evidencia ovni más condenadoras jamás revelada. Sin especulación, sin cuentos, solo profesionales militares atrapados en el momento del contacto directo inexplicado. El Ministerio de Defensa británico inicialmente mostró poco interés. Su posición oficial
repetida durante décadas, era que el incidente no representaba una amenaza para la seguridad nacional, pero documentos obtenidos más tarde a través de solicitudes de libertad de información revelaron que el Ministerio de Defensa estaba siguiendo silenciosamente el caso con memorandos que hacían referencia a fenómenos aéreos no identificados sobre Raef, Ben Paters y la cercana Raef, Woodbridge. Las autoridades estadounidenses fueron aún más elusivas. El informe del incidente que HALT presentó, conocido como el Memo de HALT, fue clasificado y enterrado durante años hasta que se filtró al público. Describía un posible avistamiento de nave no identificada, incluyendo impresiones en el suelo, niveles elevados de radiación y confirmación visual de múltiples personal de la USAID. Hasta el día de hoy, ningún gobierno ha ofrecido una explicación y los testigos nunca se retractaron. Peniston y Burrus mantuvieron su testimonio, aunque sus historias más tarde divergieron. Peniston afirmó que la nave se comunicó con él telepáticamente. Burrus, años después, sufriría complicaciones médicas y libraría una batalla legal con él. Su caso se vio fortalecido por la eventual desclasificación del hecho de que Raef, Ben Paters, almacenaba armas nucleares tácticas en ese momento, algo previamente negado por ambos gobiernos. Aún más curioso, Burrus finalmente recibió cobertura médica completa por discapacidad por lesiones sufridas durante el evento de Rendlesham. La decisión del tribunal reconoció que había sido expuesto a un fenómeno no identificado durante el servicio. Esa admisión sola constituye un reconocimiento raro, aunque indirecto, de que algo extraordinario ocurrió en esos bosques. En 2010, el coronel HALT rompió años de silencio. En una conferencia en Washington, D.C., declaró públicamente: esto no fue una invención de la imaginación, muchos otros lo vieron, era real. Luego agregó que los operadores de radar de Raef, Watton, habían rastreado un objeto de movimiento rápido durante el evento, pero se les dijo que mantuvieran silencio. La historia ganó tracción nuevamente en la década de 2000, con renovado interés de investigadores OVNI y periodistas. El Ministerio de Defensa británico liberó más documentos, muchos fuertemente censurados, y una vez más afirmó que no se encontró amenaza, pero la evidencia persistía. La cinta de HALT fue analizada para autenticidad y declarada consistente con grabaciones de cassette de la era de 1000. No fue editada, y los sonidos ambientales del bosque coincidían con el entorno de Rendlesham. Las impresiones del suelo fotografiadas en la escena coincidían con un patrón de trípode. Los niveles de radiación tomados por el equipo de HALT mostraron anomalías por encima de las normas de fondo. Múltiples aviadores presentaron declaraciones juradas sobre lo que presenciaron, y la evidencia más condenatoria de todas, el silencio. Hasta el día de hoy, ni los gobiernos de Estados Unidos ni del Reino Unido han ofrecido una explicación plausible para lo que se vio. No se reportó ninguna aeronave perdida, no se programaron pruebas de vuelo experimental. El clima estaba despejado, los ecos de radar eran reales, el audio es real, los testigos son reales, y el evento permanece sin resolver. A diferencia de Roswell, no hubo materiales recuperados. A diferencia de Phoenix, no hubo avistamiento masivo de civil. Pero lo que hace que Rendlesham y la cinta de HALT en particular sean tan poderosos es la inmediatez. Estás ahí, escuchas la tensión, la confusión, el asombro, y lo escuchas en tiempo real. El coronel HALT ha dicho desde entonces: desearía que esto nunca hubiera ocurrido, pero ocurrió, y la evidencia está ahí. Quizás es apropiado que este incidente, uno de los encuentros OVNI más claros y oficiales de la historia moderna, no haya ocurrido en secreto, sino en sonido, grabado en una simple grabadora llevada por un oficial escéptico que simplemente quería llegar a la verdad. Lo hizo, y presionó grabar. El caso Chiles Whitted, 24 de julio de 1948, cerca de Montgomery, Alabama, Estados Unidos. La cabina estaba silenciosa. El mundo exterior era oscuro. Eran las 2:45 am del 24 de julio de Chiles, un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial y piloto de aerolínea comercial, estaba sentado en el asiento izquierdo de su DC-3 de Eastern Airlines. El vuelo 57, STI-6, navegaba a 5.000 pies en su ruta de Houston a Atlanta. El primer oficial John Whitted estaba a su lado,
explorando los cielos despejados a través de la ventana del copiloto. Detrás de ellos, 20 pasajeros dormitaban bajo las luces tenues de la cabina, arrullados por el zumbido constante de los motores gemelos. Entonces, Chiles vio algo. Al principio, era solo un punto distante de brillantez, una luz que crecía rápidamente en el horizonte oriental, mucho más brillante que cualquier estrella. En segundos, la luz se intensificó y su fuente se materializó a la vista. Chiles se inclinó hacia adelante instintivamente. «John, ¿ves eso?» Whitted se volteó. Un objeto masivo se dirigía directamente hacia ellos, rápido, brillante y totalmente silencioso. Los dos hombres se quedaron congelados. Mientras el objeto acortaba la distancia, los detalles se hicieron nítidos. Era una nave cilíndrica con forma de cohete o fuselaje sin alas o cola discernibles. Su longitud se estimó más tarde en más de 100 pies, posiblemente más. A lo largo del costado había 2 hileras de ventanas cuadradas iluminadas, que emitían un resplandor blanco azulado suave. Llamas, de un naranja y rojo brillantes, brotaban de la parte trasera de la nave, dándole la apariencia de un sistema de propulsión controlado. Entonces, en un instante, viró bruscamente hacia la derecha y se alejó a toda velocidad. El movimiento repentino sacudió el DC-3 con turbulencia mientras el objeto se desvanecía en la noche. Todo el encuentro duró tal vez 10 segundos, pero fue suficiente. Conmocionado, Chiles comunicó por radio a la torre de control más cercana para reportar el casi-choque. No había ejercicios militares programados en el área. Ninguna ruta de vuelo comercial se superponía. Ninguna aeronave civil o militar se esperaba a esa altitud y trayectoria. La urgencia del piloto fue anotada. Cuando el vuelo aterrizó en Atlanta poco después del amanecer, tanto Chiles como Whitted presentaron informes formales a la inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sus descripciones eran casi idénticas, incluso dibujaron independientemente la nave, un objeto con forma de cigarro con ventanas brillantes, fuego saliendo de la parte trasera, y sin alas o marcas discernibles. Había volado a menos de 1 pies de su cabina, más cerca de lo que cualquier aeronave debería sin advertencia de colisión. En días, el caso llegó al escritorio del Proyecto SING, la primera investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre objetos voladores no identificados. Este no era un caso de civiles confundiendo un globo meteorológico. Estos eran pilotos entrenados, exoficiales militares con miles de horas en el cielo. Su credibilidad no podía ser fácilmente desestimada. Añadiendo intriga al caso fue un informe corroborativo de un pasajero. Clarence McKelvey, editor de American Education Press, estaba sentado cerca del frente de la cabina y había vislumbrado un destello brillante fuera de la ventana en el momento del encuentro. No vio el objeto completo, pero confirmó que la aeronave se había sacudido violentamente, despertando a varios pasajeros. El Proyecto SING rápidamente elevó el caso a no identificado. Por un tiempo, el avistamiento de Chiles Whitted se convirtió en una pieza central de su debate interno. ¿Eran algunos de estos encuentros evidencia de naves avanzadas, no de esta tierra? Una reacción particularmente notable vino del Dr. Hattie Allen Hynek, astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio y consultor del proyecto. Inicialmente escéptico, Hynek notó que ningún hombre había descrito características consistentes con aeronaves conocidas, meteoros o eventos celestiales. Las hileras uniformes de ventanas, el movimiento horizontal y la altitud a nivel de piloto descartaban la mayoría de las explicaciones naturales. Pero mientras la atención pública sobre los OVNIs creció en el verano de 1948, alimentada por incidentes como el avistamiento de Kenneth Arnold y el accidente de Roswell el año anterior, el militar comenzó a cambiar su tono. La estimación inicial de la situación del Proyecto SING, que favorecía la hipótesis de visitación extraterrestre, fue rechazada por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, General Hoyt Vandenberg. Según se informa, encontró la conclusión no respaldada por suficiente evidencia sólida. Posteriormente, la narrativa oficial cambió. La Fuerza Aérea revisó su postura sobre el caso Chiles Whitted y emitió una nueva conclusión. Los pilotos probablemente habían visto un meteoro tipo bola de fuego,
Pero ni Chiles ni Whitted aceptaron esa explicación. Meteor, dijo Chiles en una entrevista de seguimiento. No, señor, he visto meteoros antes, esa cosa tenía ventanas. Se mantuvo firme, era algo real, algo sólido, y voló bajo control. Whitted estuvo de acuerdo, insistió en que el objeto había cambiado de dirección, ejecutado una maniobra y se había alejado horizontalmente, nada de lo cual encajaba con el comportamiento conocido de los meteoros, que descienden rápidamente en arcos y se queman en segundos. La diferencia clave era el control. Ambos hombres enfatizaron que el objeto exhibía características de vuelo, girando, nivelándose, manteniendo altitud, que implicaban control inteligente. Además, la luz intensa de la nave no coincidía con las estelas de meteoros, que usualmente muestran un matiz verdoso y se desintegran rápidamente. La presencia de ventanas rectangulares iluminadas, estructura aparente del fuselaje y llamas de propulsión desde la parte trasera reforzaron el argumento de que esto era un vehículo diferente a cualquier cosa en el inventario conocido. La historia se desvaneció silenciosamente de la atención pública en los años que siguieron, pero los investigadores continuaron revisitándola mientras salieron a la luz nuevos archivos desclasificados y testimonios de pilotos. Un desarrollo de este tipo llegó en 1929 durante el informe final del proyecto Blue Book, la tercera y última investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre OVNI. Aunque muchos casos previamente no identificados fueron reclasificados como fenómenos mal identificados o engaños, el incidente Chiles-Whitted nunca fue completamente desmentido. La explicación de la Fuerza Aérea siguió siendo la teoría del meteoro, pero admitieron que el caso carecía de datos suficientes para llegar a conclusiones definitivas. En las décadas desde entonces, algunos historiadores de aviación e investigadores de ovnis han mantenido la integridad del caso como uno de los primeros avistamientos de pilotos más creíbles. El encuentro Chiles-Whitted se destacó no solo por la credibilidad de los testigos, sino por la implicación tecnológica clara de la nave misma. No tenía alas, ni cola, ni sonido, volaba a velocidad tremenda, realizó una maniobra horizontal, brillaba, parecía ser operada inteligentemente, y desapareció sin dejar rastro. Para Chiles y Whitted, el evento los marcó de por vida. Ambos hombres continuaron sus carreras en la aviación comercial, pero nunca retractaron o alteraron sus relatos. Cuando se le preguntó años después, Whitted simplemente respondió: ocurrió, no sé qué era, pero no era de por aquí. El incidente Kinross, 23 de noviembre de 1953, Lago Superior, Michigan, Estados Unidos. La noche sobre el lago Superior estaba tranquila, pero amargamente fría. Los vientos susurraban sobre el agua congelada, y las estrellas colgaban como linternas antiguas en el cielo despejado. Los operadores de radar de la 700, Escuadrilla de Control y Alerta de Aeronaves de la Fuerza Aérea Estadounidense en el campo Truax en Madison, Wisconsin, estaban realizando barridos rutinarios del espacio aéreo norte cuando apareció un eco silencioso, no identificado, y dirigiéndose hacia el sur sobre la frontera canadiense, cerca de South Locks. Sin transpondedor, sin contacto por radio, sin plan de vuelo. Eran las 6:22 p.m. En minutos, el Comando de Defensa Aérea despachó un jet desde la base de la Fuerza Aérea Kinross en la península superior de Michigan. Un protocolo estándar. Esta parte del país se encontraba a lo largo de un corredor sensible de la Guerra Fría. Cualquier aeronave no autorizada era tratada con sospecha y no con alarma. El interceptor era un Lockheed F-89C Scorpion, un caza biplaza para todo clima equipado con radar y armamento. Su piloto era el primer teniente Félix Moncla, de 27 años, un aviador hábil, con docenas de intercepciones bajo su cinturón. Su operador de radar era el segundo teniente Robert L. Wilson. El Scorpion se elevó en el cielo vespertino mientras la aeronave de Moncla ascendía hacia 30.000 pies. Los operadores de radar terrestres rastreaban tanto el F-89 como el objeto desconocido.
El boji parecía moverse constantemente a través del lago a 500 metros. El Scorpion perseguía a máxima potencia. Y entonces, algo extraño ocurrió. A las 6:52 p.m., los dos objetivos de radar, el jet de Moncla y el desconocido, convergieron. En la pantalla de radar, dos ecos se convirtieron en uno. Los controladores esperaban ver a Moncla alejarse o dar la vuelta a la base, pero no reapareció una segunda señal. El único eco fusionado continuó por un momento, luego desapareció por completo. Así nada más, ambas aeronaves se habían ido. Las llamadas de radio al Scorpion no recibieron respuesta. Los operadores en Kinross esperaron con creciente terror. Un esfuerzo de búsqueda y rescate se lanzó inmediatamente involucrando fuerzas estadounidenses y canadienses. Aeronaves y embarcaciones de superficie barrieron el área durante días. No encontraron nada, sin restos, sin escombros, sin mancha de aceite, sin señal de emergencia. Era como si el jet nunca hubiera existido. La explicación oficial de la Fuerza Aérea publicada más tarde fue que el F-89 de Moncla probablemente se había estrellado en el lago mientras perseguía un C-47 de la Real Fuerza Aérea Canadiense, una aeronave de carga común. Pero esto planteó preguntas inmediatas. La RCAF negó cualquier aeronave operando en el área en ese momento. Ningún avión canadiense coincidía con la ruta de vuelo. ¿Y por qué fallaría un piloto experimentado como Moncla en identificar un C-47 en radar o visualmente? Su misión no era experimental o arriesgada, era rutina. Sin embargo, tanto Moncla como Wilson desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores se extendieron rápido. En la base, algunos aviadores susurraban sobre otros se preguntaban si un mal funcionamiento del radar o desorientación espacial había causado una colisión catastrófica, pero nadie podía explicar por qué no se había encontrado nada. Los restos de aeronaves estrelladas no simplemente se desvanecen, incluso en aguas profundas. Y luego estaba el radar. Múltiples operadores independientes presenciaron la fusión de los dos ecos. No un accidente, no una desaparición, una superposición, una convergencia literal. Eso era altamente inusual, incluso sin precedente. En los años que siguieron, los investigadores de ovnis se apoderaron del incidente Kinross como posible evidencia de un encuentro en el aire con un objeto volador no identificado. El evento fue citado por grupos civiles de ovnis tempranos como NICAP, Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, como prueba de que los militares estaban involucrándose con naves desconocidas y perdiendo pilotos en el proceso. Complicando el asunto estaban documentos extraños obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información décadas después. Un memorando interno del Comando de Defensa Aérea se refiere crípticamente a la desaparición y llama al boji no identificado. Otro documento menciona la falta de restos y confirma la convergencia visual del radar. En 1960, un libro del investigador de ovnis, Donald Keyhoe, reintrodujo el caso al público. Keyhoe era un expiloto marino con contactos de alto nivel en el Pentágono e insistía que la Fuerza Aérea estaba encubriendo encuentros con naves extraterrestres. El incidente Kinross, escribió, estaba entre los ejemplos más claros de algo siendo tomado. Aeronave, tripulación. La Fuerza Aérea eventualmente añadió más detalles a su relato oficial. Afirmó que el F-89 probablemente se había hundido en el lago superior y la razón de la falta de restos era simplemente la profundidad y la pobre visibilidad. Esa parte es verdadera. El lago superior es uno de los lagos más profundos y fríos del mundo. Ha tragado barcos y aviones por igual, pero los operadores de radar originales nunca vacilaron. Uno de ellos, que permaneció anónimo durante décadas, dio una entrevista posterior en la que dijo: observé los dos objetivos converger, no hubo separación, era como si uno simplemente absorbiera al otro. En 2006, un grupo llamado Great Lake Dive Company
afirmó que habían localizado los restos del F-89 en sonar en el lago Superior. Publicaron imágenes y coordenadas en línea afirmando que montarían un esfuerzo de recuperación, pero en semanas, el grupo desapareció. Su sitio web se cerró, las llamadas no fueron respondidas. Muchos comenzaron a sospechar que había sido un engaño. Otros se preguntaron si habían encontrado algo que no se suponía que debían encontrar. Hasta el día de hoy, los restos del Scorpion de Moncla nunca han sido encontrados de manera concluyente. Las familias de ambos aviadores se quedaron sin cierre, no se recuperaron restos, nunca se envió un Mayday, y los registros de vuelo de esa noche, junto con porciones relevantes de datos de radar, permanecieron clasificados o perdidos. No hay duda de que algo ocurrió esa fría noche de noviembre sobre el lago Superior. Un piloto entrenado y operador de radar se lanzaron en una misión de intercepción rutinaria. Se engancharon con un objetivo desconocido. Sus firmas de radar se fusionaron y desaparecieron. Lo que permanece más inquietante no es solo la pérdida de la aeronave, sino la sugerencia, nunca probada de manera concluyente, nunca reconocida oficialmente, de que algo en el cielo tenía el poder de hacer desaparecer otro objeto. Una nave sin plan de vuelos, sin transpondedor, sin recuperación, y una misión que terminó en silencio. Algunos creen que Moncla se acercó demasiado a un proyecto secreto estadounidense o canadiense y pagó el precio. Otros mantienen la explicación más simple, un accidente seguido de una recuperación fallida, pero los detalles desafían tal consuelo. La convergencia de radar, la falta de restos, la negación canadiense, el silencio de ambos gobiernos. En una era cuando se alentaba a los pilotos a interceptar incógnitas con agresión, tal vez Moncla simplemente se encontró con el objeto equivocado en el momento equivocado, y tal vez ese objeto no era de aquí. El encuentro de Ilkley Moore. 1 de diciembre de 1987, Ilkley Moore, Yorkshire, Reino Unido. Hacía un frío amargo cuando Philip Spencer partió poco después de las 7. La escarcha se grababa en cada brizna de hierba y el silencio colgaba espeso sobre las colinas de Yorkshire. Un exoficial de policía convertido en guardia de seguridad, Spencer había tomado la mañana libre para visitar a su suegro. Trajo consigo una cámara esperando capturar el paisaje invernal inquietante de Ilkley Moore, pero lo que terminó capturando, al menos según él, fue algo completamente diferente, algo inexplicable. Spencer se había mudado con su familia a Yorkshire anteriormente ese año. Un hombre silencioso, conocido por su seriedad y pensamiento racional, no era el tipo que uno asociaría con cuentos extravagantes. Tenía una reputación sólida, y aquellos que lo conocían lo describían como confiable y calmado, no propenso a la fantasía. Esa mañana, mientras caminaba pesadamente por el sendero hacia las tierras baldías, llevaba una brújula y una cámara en el bolsillo de su abrigo. La luz era pobre, y la visibilidad estaba limitada a unos pocos cientos de pies como máximo. Su viaje se suponía que fuera simple, cortar a través del páramo y tomar el tren a la casa de su suegro. Pero en media hora, Spencer afirmó que todo cambió. Cruzó una pequeña cresta y notó algo extraño justo abajo en el sendero. Una figura de aproximadamente 4 pies de altura, encorvada con una cabeza grande y extremidades alargadas. Al principio pensó que podría ser un niño, pero entonces se volteó hacia él. Su piel, dijo, era de un verde grisáceo pálido, y su cara era inconfundiblemente no humana. Ojos negros grandes, boca pequeña, sin nariz visible. La criatura se movió rápidamente e instintivamente Spencer levantó su cámara y tomó una foto. La figura se volteó y subió corriendo por una ladera, desapareciendo sobre la cresta. Aturdido, Spencer corrió en la misma dirección, llegando a la cima solo segundos después, pero la figura se había ido. Lo que sí vio, sin embargo, lo dejó helado en su lugar. En el valle abajo había una nave metálica grande cerniéndose silenciosa con un resplandor azul tenue debajo. Spencer dijo que se elevó lentamente, se inclinó hacia un lado y se desvaneció en la niebla, sin sonido, sin ráfaga de viento, simplemente se fue, desorientado,
alcanzó su brújula y notó que algo estaba mal. La aguja giraba erráticamente, incapaz de encontrar el norte. Su reloj se había detenido, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero se sentía como si solo hubieran sido minutos. Aún conmocionado, se apuró a cruzar el páramo, y tomó un tren más tardío del que había planeado. Cuando llegó a la casa de su suegro, verificó la hora. Era casi 2 horas más tarde de lo que debería haber sido, y no podía explicarlo. 2 horas perdidas. Durante los días siguientes, Spencer no podía sacudirse la experiencia. Reveló la película, y encontró para su incredulidad que la fotografía había capturado algo. Era granulosa y desenfocada, pero ahí estaba inconfundiblemente una figura humanoide, baja con una cabeza bulbosa y proporciones extrañas. Estaba parada a media zancada en un sendero de grava. Los escépticos argumentaron que la figura era solo una persona en un traje o incluso un engaño, pero la fotografía fue enviada a múltiples laboratorios de análisis fotográfico, incluyendo uno en Kobe. Los expertos no pudieron determinar qué era la figura, pero sí confirmaron que la imagen era genuina y no había sido manipulada. Los negativos estaban limpios, no había signos de doble exposición o manipulación. La Asociación Británica de Investigación OVNI, Bufora, se interesó. Arreglaron para que Spencer se sometiera a regresión hipnótica, curiosos de saber si podía recordar más del tiempo perdido. Los resultados fueron inquietantes. Bajo hipnosis, Spencer recordó que después de tomar la foto y cruzar la colina, había sido rodeado por una luz brillante y levantado en el aire. Describió estar paralizado, luego encontrándose dentro de una habitación metálica estéril. Ahí dijo, los seres lo examinaron, le tomaron sangre, inspeccionaron sus ojos, probaron sus extremidades. Recordó ver imágenes proyectadas en las paredes, visiones de guerra, destrucción ambiental, y luego paisajes pacíficos. Se le dijo telepáticamente que olvidaría hasta que fuera el momento correcto. Entonces fue dejado de vuelta en el páramo, desorientado, como si despertara de un sueño. Muchos desestimaron los resultados de la hipnosis como influenciados por sugestión o imaginación, pero otros notaron la consistencia con reportes de otros supuestos abducidos en todo el mundo. Spencer nunca buscó fama, nunca trató de obtener ganancias del encuentro. Rechazó entrevistas con los medios y solicitó anonimato durante años. Su identidad solo se hizo pública más tarde, mucho después del evento original. La foto que tomó permanece como una de las piezas más controvertidas y duraderas de supuesta evidencia ovni en el Reino Unido. Ha sido escrutinizada, mejorada y debatida durante décadas. Algunos insisten que no muestra nada más que un truco de luz, un arbusto mal interpretado, o incluso un bromista en un disfraz, pero nadie la ha desmentido definitivamente. La ubicación, Ilkley Moor, tiene sus propias leyendas. Los lugareños han hablado durante mucho tiempo de luces extrañas en el cielo, ganado desapareciendo, y sonidos escalofriantes en la noche. En 1987, semanas antes del avistamiento de Spencer, varios residentes reportaron haber visto luces extrañas sobre el páramo, incluyendo un testigo que afirmó que una esfera brillante se cernió silenciosamente sobre su casa. Nada de eso llegó a las noticias nacionales. Se quedó dentro de la comunidad, mayormente desestimado, hasta que Spencer se presentó. Lo que hace convincente el caso de Ilkley Moor, para los investigadores, no es solo la foto o la regresión, es el hombre mismo. No estaba interesado en ovnis, no seguía el fenómeno, trabajaba en la aplicación de la ley, una profesión fundamentada y escéptica. Aquellos que lo entrevistaron notaron su relato consistente, su incomodidad con la atención, y su falta de voluntad para embellecer. Nunca cambió su historia. Años después, Spencer se mudaría y se negaría a hablar sobre el evento en detalle. Sentía que había definido su vida de maneras que no había pedido. Vi algo, le dijo una vez a un periodista. Sé lo que vi, y no era un hombre en un traje, no era un helicóptero o un avión. Desearía no haberlo visto. Hoy, los páramos permanecen sin cambios, azotados por el viento, cubiertos de niebla, atemporales. Los excursionistas aún caminan por los mismos senderos, y de vez en cuando, alguien se detiene, mira hacia arriba, ve algo que no puede explicar. Ilkley Moor
No ofrece respuestas, pero aún conserva la memoria de una fría mañana de diciembre, cuando un hombre fue a buscar paisajes y encontró algo completamente diferente, algo que durante más de 3 décadas nadie ha podido explicar. Las luces nocturnas de Harwinton, 26 de octubre de 2002, Harwinton, Connecticut, Estados Unidos. La línea del 911 crepitó a las 9:47 p.m. con una voz que apenas se mantenía unida. Está sobre mi auto, no puedo moverme, está simplemente flotando, juro por Dios, hay algo ahí afuera. La despachadora, sentada dentro de la modesta estación de policía de Harwinton, tocó su auricular y trató de calmar a quien llamaba, pero antes de que pudiera terminar su frase, la línea se cortó. El oficial Robert LaRusso, justo terminando un informe de patrulla rutinario, levantó la vista de su escritorio, mientras la llamada era transferida a él. En 5 minutos, estaba detrás del volante, su patrulla dirigiéndose hacia el oeste por la ruta. Esa noche vería algo que no solo cambiaría la dirección de su carrera, sino que se convertiría en parte de uno de los eventos ovni más extraños y mejor documentados en la historia de Connecticut. Comenzó con luces, orbes blancos brillantes con centros azules pulsantes, que desafiaron la lógica, flotaron sin sonido, y dejaron atrás más preguntas de las que cualquier oficial se atrevió a responder. Esa noche en Harwinton, un tranquilo pueblo agrícola enclavado en el condado de Litchfield, múltiples avistamientos de testigos no relacionados pintaron un cuadro claro y escalofriante. Algo no de este mundo se acercó, más cerca de lo que nadie esperaba. El primer reporte conocido vino de adolescentes Ashley Arre y su primo Daniel, ambos de 17 años, paseando a su perro cerca de North Road, alrededor de las 9:30. Vieron un extraño resplandor abriéndose paso entre los árboles, descendiendo lentamente en silencio absoluto. Al principio, asumieron que era un helicóptero, pero no había sonido, no había lavado del rotor, no había balizas verdes o rojas. Solo 3 esferas brillantes espaciadas uniformemente, formando un triángulo en el cielo. Daniel después dijo, no estaba volando, estaba esperando, observando. A poco más de 3 millas de distancia, el granjero Greg Whitman cerró su cobertizo y notó que sus luces de inundación parpadearon, luego se cortaron completamente. Se volteó para encontrar 3 luces blancas colgando justo sobre la línea de árboles. No parpadeaban, no se balanceaban, flotaban con precisión. Whitman observó por casi 1 minuto completo antes de que las luces comenzaran a rotar en formación y se elevaran verticalmente a una velocidad que describió como imposible. A las 9:52 p.m., el oficial LaRusso llegó cerca de South Road y salió de su auto. Lo que vio reflejó otros reportes. 3 luces brillantes en un triángulo totalmente inmóviles. Su reporte oficial filtrado después describió los objetos como silenciosos, luminosos y no exhibiendo propulsión visible. Lo transmitió por radio. El audio de la cinta de despacho capturó su voz. Despacho, aquí unidad 3. Tengo ojos sobre 3 luces no identificadas sobre South Road, estacionarias, sin ruido. Esto no es aeronave, repito, esto no es aeronave. Entonces, sin advertencia, las luces se desplazaron, pivotando como si estuvieran en un eje, y lanzándose directamente hacia arriba a una velocidad demasiado rápida para que el ojo humano las siguiera. Para cuando LaRusso se volteó para mirar de nuevo, el cielo estaba vacío, pero los eventos de esa noche estaban lejos de terminar. Una pareja de corredores, Mike Donnelly y Sarah Weiss, estaban corriendo por el sendero en el club de golf de Harwinton, cuando fueron repentinamente envueltos en luz azul blanca. Weiss reportó náuseas y falta de aire. Donnelly, un ex médico del ejército estadounidense, afirmó que sus oídos zumbaron por casi 1 hora después, y su piel mostró enrojecimiento menor, como una quemadura solar en el lado expuesto a la luz. Su reloj digital se detuvo completamente a las... Entonces, vino la llamada del conductor desde la ruta Dunphy, la que activó la respuesta de emergencia. Su vehículo se había detenido bajo una luz brillante flotante. Momentos después de llamar al 911, la luz desapareció y el auto se reinició solo. Durante las siguientes 48 horas, la policía de Harwinton
recibió más de una docena de llamadas independientes sobre fenómenos aéreos extraños. Cada reporte describía el mismo patrón triangular de luces, el resplandor azul escalofriante y la falta de cualquier sonido. MUFON, Red Mutua de OVNIs, despachó un equipo de investigación. En días, recolectaron muestras de suelo, grabaron testimonios de testigos y descubrieron corteza de árbol chamuscada en la zona de avistamiento original. Más extrañamente, varios árboles mostraron signos de alteración química en las hojas y corteza, como si hubieran sido expuestos a calor intenso o radiación. Un ingeniero eléctrico retirado de Harvington, que solicitó anonimato, presentó un registro de mediciones personal mostrando una fluctuación de energía a través de la red de su hogar a las 10. Más investigación desenterró un memo interno silenciosamente enterrado de la compañía Connecticut Light and Power, mostrando dos sobretensiones inexplicadas en el área de Harvington. Ambas no tenían mantenimiento programado o causas relacionadas con tormentas. La FAA, cuando fue cuestionada, declaró que no se detectaron irregularidades en el radar en la región. Sin embargo, esto fue desafiado más tarde por un técnico de tráfico aéreo privado del cercano Aeropuerto Internacional Bradley, quien admitió anónimamente que había habido una breve anomalía en el radar durante el tiempo del incidente. La confirmación más significativa vino del propio video de la cámara del tablero del oficial LaRusso, que misteriosamente desapareció después de que su patrulla fuera llevada para mantenimiento rutinario semanas después. LaRusso después dejaría el departamento. Cuando fue contactado por investigadores un año después, declinó comentar, pero simplemente dijo: sé lo que vi, también mi departamento. Otros testigos, muchos de los cuales nunca buscaron atención mediática, se mantuvieron firmes en sus afirmaciones. Ashley, la adolescente que primero vio las luces, se convirtió en enfermera y solo revisitó la historia cuando fue preguntada por investigadores. A diferencia de algunos casos de ovnis, que están marcados por exageración o falta de coherencia, las luces nocturnas de Harvington se destacan por su consistencia, sincronización y evidencia de rastro. El hecho de que nunca se haya ofrecido explicación natural o militar da peso a aquellos que creen que el evento fue genuinamente anómalo. Hasta el día de hoy, el reporte policial permanece sellado, la cinta de la cámara del tablero no se ha recuperado y los avistamientos permanecen inexplicados. Sin embargo, en noches silenciosas de otoño en Harvington, algunos residentes aún miran hacia arriba y se preguntan si las luces regresan. No para entretener, no para anunciarse, sino solo para recordar a un puñado de personas en un tranquilo pueblo de Connecticut que algo vino una vez y podría venir de nuevo. Si estás disfrutando estas historias del misterio que te acompañan hacia el sueño, recuerda que en Ecos del Misterio Infinito exploramos los casos más fascinantes del mundo. Déjanos saber en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más inexplicable. El encuentro de Jumbo, marzo de 1993, Valle del Cauca, Colombia. Comenzó con un parpadeo. Exactamente a las 2:17 a.m. en marzo de 1993, las luces en la sala de control de la subestación eléctrica de Jumbo, en el Valle del Cauca, parpadearon y se atenuaron solo por un segundo. Pero para los ingenieros que trabajaban esa noche, entrenados para detectar incluso la más mínima anomalía en la red nacional, fue suficiente para detener la conversación a media frase. Ubicada cerca del pueblo industrial de Jumbo, la subestación era una de las más críticas en la región suroeste de Colombia, suministrando electricidad a Cali y comunidades circundantes. El ingeniero Jaime Enrique Manés, un técnico senior con 18 años en la instalación, estaba monitoreando la alimentación nocturna cuando saltó la alerta de sobrecarga. Un indicador rojo parpadeó. Luego siguió una cascada de alarmas. Algo estaba drenando energía rápidamente. El equipo nocturno de la instalación, 3 ingenieros y 2 miembros del personal de seguridad, se movilizó inmediatamente. Inicialmente sospecharon una falla del equipo de alto voltaje o una sobrecarga de la red. Pero mientras Manés y su colega Ricardo Fonseca se dirigían hacia el patio de interruptores de alto voltaje, la verdadera causa se hizo visible en el cielo nocturno. Cerniéndose aproximadamente 100 metros sobre la esquina noroeste del complejo,
Había un disco metálico. Era diferente a cualquier cosa que hubieran visto jamás, brillando débilmente naranja, de unos 10 metros de diámetro, completamente silencioso. Su presencia no era sutil. Los instrumentos comenzaron a funcionar mal, mientras más se acercaban los hombres al hacer. Las cámaras de la subestación se cortocircuitaron. Las comunicaciones de radio se cayeron. Entonces vino el pulso. Sin advertencia, una ola de luz, azul, blanca y cegadora, surgió hacia afuera del objeto, golpeando la subestación como una fuerza concusiva. Los 5 hombres se agacharon instintivamente. Chispas estallaron de varios transformadores. Las consolas en la sala de control principal se iluminaron con fallas en cascada. Toda la subestación se oscureció. Manés lo describió después como una explosión silenciosa que no dejó sonido, solo impacto. El pánico se extendió por la instalación. Los ingenieros se apresuraron a ejecutar protocolos de emergencia. El personal de seguridad cerró la central. Se intentaron llamadas al operador de red central en Bogotá, pero todas las líneas telefónicas estaban muertas. En minutos la nave ascendió directamente hacia arriba y desapareció, sin estruendo sónico, sin ruido de aceleración, simplemente se fue. La energía no regresó inmediatamente. Tomó hasta la mañana siguiente para que el servicio parcial se reanudara. Cuando llegaron los equipos de reparación horas después, se quedaron atónitos por lo que encontraron. Paneles enteros del equipo de conmutación externo estaban fundidos. El cableado dentro de las cajas de conexión de concreto se había derretido, no quemado, sino derretido como si hubiera sido sometido a calor electromagnético inmenso. Los cimientos de concreto debajo del transformador A6 mostraron signos de carbonización y fractura a pesar de no haber habido explosión interna. Las marcas de quemadura rodeaban la línea de cerca norte de la subestación, pero no se había registrado fuego. Los registros internos se revolvieron en la caja negra del sistema con códigos de tiempo corrompidos de las Bosch 110. Ese pico coincidió exactamente con el momento que Manés había descrito el pulso de luz. Para mediodía la noticia del incidente llegó a la autoridad eléctrica colombiana y emitieron una breve declaración reconociendo una falla de equipo inexplicada y aseguraron al público que el suministro estaba restaurado, pero los ingenieros en el terreno sabían que la verdad era más extraña. En los días siguientes, varios memos internos circularon entre la planta y las oficinas centrales de ISA. Uno hacía referencia a interferencia aérea de origen desconocido. Otro advertía que más cuestionamientos al personal de la planta sobre el avistamiento podrían llevar a acción disciplinaria. Manés se negó a ser silenciado. Semanas después, hablando anónimamente con un periodista local de El País de Cali, describió lo que él y sus colegas habían visto. Su testimonio fue consistente y técnicamente detallado. Afirmó que el objeto no solo había afectado la red, había interactuado con ella, posiblemente extrayendo energía. No fue una observación pasiva, dijo. Vino por algo. Fonseca, en una rara entrevista de audio para un documental de Milwa sobre ovnis colombianos, hizo eco del mismo sentimiento. Esto no fue un rayo o un transformador explotado. Hemos visto esos. Esto fue coordinado, intencional. La reacción pública estuvo dividida. Muchos desestimaron la historia como histeria o mala interpretación durante un apagón, pero otros señalaron avistamientos consistentes, reportados esa misma noche por residentes en Jumbo y la cercana Cali. Llamadas a estaciones de radio locales describieron un plato naranja brillante en el cielo y al menos un video amateur surgió mostrando una luz cerniéndose en el área general, aunque borroso e inconcluso. Los investigadores de ovnis de Bogotá se acercaron a los ingenieros, pero ninguno iría a registro bajo sus nombres reales excepto Manés, quien para entonces ya había presentado su renuncia. Afirmó que la presión interna para retractar su relato se había vuelto insoportable. El análisis independiente del equipo fundido y concreto chamuscado conducido por el ingeniero eléctrico retirado Luis Carranza en Milwa concluyó que el daño no pudo haber sido causado por sobrecarga estándar, cortocircuito o sobrecarga. Su reporte fue presentado al Instituto Colombiano de Ingeniería Eléctrica, pero nunca fue reconocido públicamente. El gobierno colombiano nunca abrió una investigación oficial. En años posteriores, investigadores internacionales de ovnis comenzaron a citar el encuentro de Jumbo en publicaciones sobre interferencia electromagnética en ovnis,
particularmente en comparaciones con el caso Cash Landrum en Texas y el incidente del bosque de Rendlesham en el Reino Unido. El patrón era perturbadoramente familiar: objetos aéreos, ondas de pulso, fallas de energía y daño físico. Hasta el día de hoy, los ingenieros que estuvieron presentes en Jumbo mantienen su versión de los eventos. Maness, ahora retirado, ocasionalmente concede entrevistas bajo la condición de que no se compartan detalles identificativos. En un intercambio de correos de 2011 con el investigador Diego Márquez, escribió: «No era de este mundo, no sé qué quería, pero lo vi, todos lo vimos». ¿Estaba el objeto alimentándose de la red, o fue el apagón un efecto secundario de su mera presencia? Cualquiera que sea la respuesta, las cicatrices que dejó, tanto en la estación de energía como en las mentes de quienes lo presenciaron, El incidente de Kira, 25 de agosto de 1972, prefectura de Kochi, Japón. Los arrozales de Kira, un pequeño pueblo en la prefectura de Kochi de Japón, brillaban bajo el sol del mediodía. Era el 25 de agosto de 1972, el corazón de las vacaciones de verano. El aire zumbaba con cigarras, y los niños vagaban libremente por los senderos de tierra estrechos y canales que cruzaban los campos exuberante. Entre ellos había un grupo de escolares curiosos que pronto se toparían con un misterio que desafiaría la lógica y confundiría a los adultos destinados a guiarlos. Mio Matsuoka, de 13 años, su hermano y sus amigos cercanos estaban deambulando cerca del borde de un campo de arroz, cuando algo captó la atención de Mio. Flotando justo encima del suelo, a unos 15 metros de distancia, había un objeto metálico extraño. Era pequeño, apenas del tamaño de un sombrero grande, pero perfectamente formado, con forma de domo aplanado con un ligero borde alrededor de la parte inferior. Brillaba a la luz del sol, rotando silenciosamente en su lugar. Los niños se quedaron helados, sus travesuras de verano olvidadas. Uno de ellos soltó un grito ahogado mientras otro instintivamente recogió una piedra y la arrojó. El objeto se balanceó ligeramente, luego disparó hacia arriba en el aire con velocidad imposible y desapareció sobre los árboles. Conmocionados pero emocionados, los niños corrieron de regreso al pueblo, contando sin aliento a cualquiera que los escuchara sobre el extraño platillo volador que habían visto. Como era de esperar, sus afirmaciones fueron recibidas con risas y desestimación. Incluso sus padres negaron con la cabeza: niños y sus imaginaciones. Pero Mio no estaba listo para dejarlo pasar. Durante los siguientes días, regresó al sitio con una cámara prestada, determinado a capturar prueba. El 28 de agosto, tuvo su oportunidad. El objeto reapareció, flotando en la misma área que antes. Esta vez, Mio estaba listo. Tomó múltiples fotos mientras el objeto giraba y se movía rápidamente alrededor del campo. Según su declaración posterior, se cernió a solo 1 metro del suelo antes de dispararse en un patrón zigzag y desaparecer otra vez. Las fotos que capturó fueron sorprendentemente claras. Mostraban un objeto con forma de disco con lo que parecía ser un domo ligeramente elevado en el centro. La luz reflejada de su superficie le daba un tono casi plateado. Las imágenes eran granuladas, como era de esperar de una cámara de película barata, pero eran lo suficientemente convincentes como para atraer interés inmediato de los medios locales y eventualmente nacionales. Cuando los maestros en la escuela de Mio fueron mostradas las imágenes, permanecieron escépticos, pero admitieron que el relato del niño era inusualmente consistente. Pronto todo el pueblo estaba zumbando con conversación sobre el mini-ob. Periodistas visitaron Kira para entrevistar a los niños. La historia se convirtió en una sensación mediática menor en Japón, apareciendo en periódicos locales y en programas de radio nocturnos. La fascinación no se trataba solo de las fotos, era el hecho de que múltiples testigos jóvenes corroboraron independientemente el evento. Al menos 8 estudiantes diferentes afirmaron haber visto el objeto en más de una ocasión. La mayoría lo describió como plateado, rotando y capaz de movimiento repentino. Algunos insistieron que emitía un zumbido bajo. Un niño afirmó que incluso había tratado de atraparlo con una red de pescar,
solo para que se alejara antes de que pudiera actuar. Sus testimonios permanecieron consistentes, incluso cuando fueron interrogados por separado. Los escépticos comenzaron a sugerir que el objeto era simplemente un juguete. Tal vez un dron controlado remotamente bien elaborado o un frisbee arrojado hábilmente. Pero en el Japón rural de 1972, la tecnología de drones no existía a nivel civil, y ningún fabricante local o entusiasta pudo explicar cómo un objeto mecánico podía moverse de la manera que los niños describieron. El maestro de ciencias de la escuela trató de reproducir las imágenes usando aviones modelo y discos reflectivos, pero falló en replicar el desenfoque de movimiento o detalle del objeto. Mientras tanto, los aldeanos que se habían reído de los reportes iniciales comenzaron a mantenerse vigilantes. Algunos residentes mayores afirmaron que también vieron destellos de plata en el cielo cerca de los campos, aunque ninguno pudo fotografiar. Entonces, el 1 de septiembre, el hermano menor de Mio afirmó que logró sostener brevemente el objeto en sus manos. Según su relato, había regresado solo al campo después de escuchar el sonido de zumbido familiar. Ahí, dijo, el objeto descendió y vino a descansar en la hierba. Tenía unos 20 centímetros de ancho y se sentía tibio al tacto. Su superficie era lisa y metálica, pero no se podían ver costuras o tornillos. Antes de que pudiera examinarlo más, comenzó a vibrar, se deslizó de su agarre y disparó hacia el cielo una vez más. Regresó a casa con quemaduras menores en sus manos. No serias, pero suficientes para hacer que los maestros locales tomaran su afirmación más en serio. Poco después, el campo de arroz comenzó a mostrar signos de perturbación. En varios parches donde los niños habían reportado avistamientos, las plantas de arroz estaban inexplicablemente atrofiadas o amarillentas. La cooperativa agrícola del área fue traída para inspeccionar el campo. Aunque evitaron discutir ovnis, un oficial admitió silenciosamente a la prensa que el suelo en esos parches parecía inusualmente compactado y seco, casi como si hubiera sido expuesto a una fuente de calor fuerte. Con atención de los medios e interés público creciente, un periódico local publicó las fotos junto con una serie de entrevistas. La historia captó la atención de investigadores ovni en Tokio, incluyendo miembros de la Sociedad Japonesa de Fenómenos Espaciales. Visitaron Kira para entrevistar a los niños y examinar los negativos fotográficos. Según su reporte, los negativos no mostraron signos de manipulación, doble exposición o superposición. Concluyeron que las fotos probablemente eran auténticas, sin evidencia de fabricación. Aún así, no se lanzó investigación gubernamental oficial. La Agencia de Defensa de Japón permaneció silenciosa y el incidente fue silenciosamente desestimado por la ciencia dominante como una fantasía infantil que se salió de control. Pero para muchos lugareños, los encuentros continuaron. En las semanas que siguieron, los aldeanos reportaron luces aéreas extrañas durante las primeras horas de la noche. Algunos dijeron que vieron destellos de blanco y azul atravesar el cielo. Otros reportaron que sus radios se cortaron brevemente cuando las luces eran visibles. Los maestros de la escuela, una vez escépticos, comenzaron a mantener diarios documentando cualquier comportamiento o sonidos extraños cerca de los campos. El 12 de septiembre, un maestro escribió en su registro que vio un parpadeo inusual sobre el campo norte seguido por el silenciamiento repentino de las cigarras. Para Mio y sus amigos, la experiencia dejó una impresión duradera. Se volvieron más retraídos en la escuela, especialmente mientras los equipos de noticias continuaron acosándolos para entrevista. Mio después dijo que deseaba nunca haber tomado las fotografías, no porque temiera el ridículo, sino porque el incidente lo hizo sentir como si algo lo estuviera observando mucho después de que los avistamientos se detuvieran. Con el tiempo, el caso se desvaneció de la memoria nacional, pero en Kira nunca desapareció verdaderamente. Décadas después, los investigadores ovni continuaron referenciando las fotos como algunas de las evidencias visuales más convincentes de un encuentro diurno en la historia japonesa moderna. Las impresiones originales y negativos fueron preservados por un pequeño archivo ovni en Osaka e incluso fueron mostrados en una exhibición privada. Varios de los testigos, ahora adultos, dieron entrevistas en las que se mantuvieron firmes en sus historias originales, sin cambios, sin embellecimiento,
e inquebrantable. El incidente de Kira permanece como uno de los encuentros ovni más enigmáticos de Japón, no por abducciones dramáticas o encubrimientos gubernamentales, sino por su simplicidad. Un grupo de niños rurales honestos vio algo que no podían explicar. Lo capturaron, lo describieron y mantuvieron su posición cuando el mundo adulto les dijo que no podía ser verdad. Incluso ahora, algunos investigadores especulan sobre qué era el objeto. ¿Era una sonda, un explorador, un dron que funcionó mal de otra civilización? O tal vez, como sugieren algunos folcloristas, el equivalente moderno de un kami, una fuerza sobrenatural de las tradiciones espirituales de Japón, que aparece en forma tecnológica a los ojos de los niños. Cualquiera que sea la verdad, el objeto extraño sobre los campos de arroz de Kira vino y se fue sin dejar respuestas. Dejó preguntas y fotografías. El encuentro de la entidad de Sicuani, 2002. Sicuani, Perú. La noche andina estaba silenciosa, fría y despejada. Las estrellas brillaban como diamantes dispersos a través del cielo negro. En las empinadas laderas montañosas sobre las afueras rurales de Sicuani, un pequeño grupo de pastores se reunía cerca de un fuego bajo. Su día había terminado, sus rebaños estaban atados cerca, y el viento amargo llevaba los débiles balidos de ovejas inquietas a través del pastizal abierto. Martín Ramos, su hermano menor Julio y su primo Mateo habían trabajado estas tierras durante años. Conocían las tierras altas íntimamente, cada afloramiento rocoso, cada parche de hierba donde pastaban sus animales. En esta noche, sin embargo, el terreno familiar se sentía extrañamente tenso. Los animales estaban inquietos. La calma usual de las tierras altas había cambiado a algo que no podían explicar completamente. Alrededor de medianoche, Martín notó un resplandor naranja suave asomándose sobre la cresta sur. Al principio asumió que era un fuego, tal vez una llama de cocinar o antorcha de otro pastor, pero la luz se hizo más brillante, más enfocada, y comenzó a descender silenciosamente hacia el valle abajo. Lo que emergió de la oscuridad desafió toda explicación. Cerniéndose justo sobre el campo había un orbe luminoso aproximadamente del tamaño de un auto pequeño. Pulsaba suavemente, proyectando sombras largas y bañando el pastizal en un matiz ámbar. El orbe se movía lentamente, deliberadamente, deslizándose unos pocos metros sobre el suelo sin sonido. Los tres hombres se quedaron congelados. Entonces, lo vieron. Cerca del orbe, no más de 10 metros de distancia, estaba parada una figura, alta, humanoide y totalmente inmóvil. Era difícil medir sus características en el resplandor, pero el ser parecía medir bien más de 2 metros de altura. Su piel o traje era de un gris plateado. El ser no se acercó ni se retiró, simplemente observaba. Un extraño silencio cayó sobre la escena, roto solo por el inquieto movimiento de las ovejas. Varias trataron de escapar de sus encierros, otras se acurrucaron contra el suelo temblando. Julio después describió el momento. Era como si el tiempo no supiera qué hacer. Todo se ralentizó, el pánico se apoderó. Martín gritó a los otros que corrieran. Los tres hombres huyeron por la pendiente, corazones latiendo, tropezando sobre terreno desigual. Cuando llegaron a un pastizal más bajo, se voltearon para mirar atrás. El orbe y la figura habían desaparecido. Para la mañana, la palabra ya se había extendido por el pueblo. A pesar de la vacilación inicial, los tres pastores dieron un relato completo a las autoridades locales. La policía, escéptica pero respetuosa, los acompañó al campo. Lo que encontraron los asombró. Un gran parche circular de hierba muerta donde el orbe había flotado, con suelo seco y quebradizo. Algunas de las rocas en el área estaban chamuscadas de negro. Los veterinarios que después examinaron las ovejas notaron ritmos cardíacos elevados e indicadores de estrés, aunque ninguna estaba herida. Varios animales se negaron a regresar al pastizal durante semanas. Las estaciones de radio en Cusco recogieron la historia y en días el encuentro de Sicuani se había convertido en un misterio regional. Los medios locales entrevistaron a Martín y Julio, quienes describieron al ser como más alto que cualquier hombre, pero más delgado, como si hubiera sido estirado por el cielo. La Fuerza Aérea Peruana se negó a comentar.
Unos días después, investigadores universitarios de Cusco llegaron para tomar muestras. Su análisis temprano no mostró signos de contaminación química o radioactividad, pero notó patrones minerales inusuales en el suelo. Cuando fueron presionados, un investigador admitió: esto no es algo que vemos de meteorización natural o agricultura. Martín Ramos apenas pudo dormir en las noches que siguieron. Describió sueños vívidos de la entidad, no amenazante, pero inquietante. Era como ser examinado sin ser tocado, dijo, como si tuviera curiosidad, pero no quería que supiéramos por qué. Comenzó a registrar sus memorias en un cuaderno, que eventualmente pasaría a su hija décadas después. En él, dibujó el orbe y el ser una y otra vez, cada uno más preciso que el anterior. El sacerdote del pueblo sugirió que podría haber sido una advertencia espiritual o prueba de fe. Un granjero anciano juró que el mismo orbe había sido visto cerca del lago Titicaca durante su juventud. Se revivió un viejo cuento quechua a uno de los vigilantes del viento, seres silenciosos que visitan solo cuando necesitan entender a la humanidad otra vez. Con el tiempo, el lugar donde el ser había estado se conoció como el Claro del Silencio. Los cultivos plantados ahí se marchitaron más rápido. Incluso en temporadas lluviosas, el suelo permanecía extrañamente seco. Los niños contaron historias de una figura silenciosa que aún vagaba por las colinas después del anochecer. Martín y su familia se mudaron valle abajo. Nunca más visitó ese pastizal superior, pero el incidente continuó atrayendo al ocasional viajero, investigador o peregrino espiritual. Pequeñas expediciones vinieron buscando respuestas. Algunas se fueron con lecturas extrañas, otras se fueron sin nada, pero casi todas comentaron sobre la misma sensación. La Tierra se sentía observada. En 2015, un equipo de noticias local trató de revisitar la historia, entrevistando a aldeanos envejecidos y revisando archivos de radio olvidados. Encontraron una grabación de una entrevista de radio de voz, en la que Julio dijo: no nos amenazó, no nos persiguió, pero cuando me miró, supe que no se suponía que estuviéramos ahí. Ese lugar estaba destinado para algo más. No ocurrieron más avistamientos en el valle después de Bosm, pero luces extrañas continuaron siendo vistas en los Andes mayores, parpadeando silenciosamente sobre crestas, a veces permaneciendo durante horas, luego desapareciendo sin rastro. Martín, en su funeral, su hija compartió páginas del cuaderno que había mantenido desde esa noche. Una cita se destacó: si hubiera querido lastimarnos, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Solo quería ser visto, o tal vez quería que supiéramos que éramos nosotros los que estábamos siendo estudiados. El encuentro de la entidad de Sicuani permanece como uno de los casos ovni rurales más desconcertantes de Perú. Silencioso, repentino y nunca repetido. No se reportaron aeronaves en la región esa noche, ningún satélite pasó por encima. Las ovejas han regresado desde hace tiempo a la colina, pero los lugareños aún le dan un amplio rodeo al pastizal cuando baja el sol. La figura alta y calmada no hizo nada, pero su presencia cambió todo. Así terminamos este recorrido por los misterios más inexplicables de nuestro mundo. Desde los bosques brumosos de Inglaterra hasta las montañas silenciosas de Perú, desde las bases militares hasta los campos de arroz japoneses, hemos viajado por encuentros que desafían nuestra comprensión. Cada caso que hemos explorado esta noche comparte algo en común. Testigos creíbles que vieron algo que no podían explicar, que jamás buscaron fama ni fortuna, que simplemente reportaron la verdad tal como la vivieron. ¿Qué significan estos encuentros? ¿Son visitantes de mundos distantes, fenómenos naturales aún no comprendidos, o algo más profundo, más misterioso de lo que podemos imaginar? En Ecos del Misterio Infinito, creemos que las preguntas son tan importantes como la respuesta, porque en la búsqueda de lo desconocido, encontramos algo igualmente valioso: la humildad de reconocer que nuestro universo aún guarda secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. Que tengas dulces sueños, y recuerda, en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y las estrellas brillan en silencio, tal vez no estemos tan solos como creemos. Hasta la próxima aventura en los Ecos del Misterio Infinito.